La Ley de Enjuiciamiento Criminal es el conjunto de normas que regula el procedimiento penal. Su principal objetivo es establecer los procedimientos que deben seguirse en la investigación y enjuiciamiento de los delitos. Para ello, establece el funcionamiento de distintas cuestiones como la instrucción, el juicio oral, las sentencias y los recursos. El recurso de apelación es el medio por el cual se solicita la modificación de una resolución por parte de un órgano judicial superior, por ejemplo, un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de un juzgado de lo penal, para que ésta sea revisada por la audiencia provincial. La ley emplea el término apelación para referirse a aquellos recursos dirigidos contra resoluciones interlocutorias y para los recursos ordinarios que proceden contra determinadas sentencias, dando lugar así a la denominada segunda instancia. Sobre las posibles instancias que podamos encontrar en un ordenamiento jurídico, es relevante conocer los conceptos de única instancia, primera instancia y segunda instancia. En única instancia, el órgano judicial conoce por primera y única vez un asunto, y esa resolución no puede ser recurrida en segunda instancia. Sin embargo, en este caso es posible que sobre la resolución adoptada exista la posibilidad de presentar un recurso extraordinario si la ley lo prevé. Conocer en primera instancia significa que un órgano judicial conoce por primera vez de un asunto, siendo la resolución que adopte susceptible de apelación. La segunda instancia tiene lugar cuando un asunto se conoce por segunda vez, recurso de apelación. Este recurso normalmente será resuelto por el órgano judicial superior del que conoció en primera instancia. Como veremos más adelante, el recurso de apelación penal se encuentra regulado en distintos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se encuentra recogido también en diversos tratados internacionales. En tal sentido, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 dice que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sostiene que toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por una jurisdicción superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los cuales pueda ser ejercitado, se regula por ley. Protocolo número 7 de Estrasburgo, 22 del 11 de 1984, artículo 2, derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal. El principio de inmediación implica la necesaria presencia del juzgador en todas las actuaciones relevantes que conducen a su decisión bajo pena de nulidad. La importancia de este principio radica en que éste debe regir en todo el proceso, por lo que también ha de observarse en la apelación. Es importante saber que nuestro ordenamiento jurídico no lo respetaba de forma plena, cuestión que vino a subsanar la Ley 41/2015 de 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Antes de la reforma practicada por dicha ley, cuando para resolver un recurso de apelación un tribunal valoraba pruebas de carácter personal, lo hacía basándose exclusivamente en lo practicado en primera instancia, de manera tal que el tribunal que dictaba sentencia lo hacía sobre la base de unas pruebas practicadas ante otro órgano judicial distinto. Es decir, que no se preveía la necesidad de celebrar una nueva vista donde volver a practicar la prueba antes de alcanzar una decisión. Por ejemplo, no se celebraba una vista para oír de primera mano la declaración de un testigo relevante. Actualmente, en aplicación del principio de inmediación, la segunda instancia se ve alcanzada y, por tanto, ha de respetarse, y así no incurrir en una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías que conllevaría finalmente la nulidad de las actuaciones. Órgano acuo y órgano ad quem son términos legales utilizados principalmente en el contexto de procesos judiciales, usualmente en sistemas legales que siguen el principio o sistema de doble instancia, donde una parte insatisfecha con la decisión de un juez de primera instancia tiene el derecho de recurrirla ante un tribunal superior. Con carácter general, el órgano acuo es el órgano judicial desde el cual se inicia un procedimiento legal y que toma la decisión inicial, y el órgano ad quem es el órgano judicial ante el cual se insta a revisar una decisión tomada por el órgano acuo. Este último revisa esa decisión previa y puede confirmarla, modificarla o anularla. En el marco del tema que estamos tratando, el órgano acuo es el órgano que dictó la resolución inicial, que es objeto de apelación, y el órgano ad quem es el órgano superior al anterior que conocerá del recurso de apelación y resolverá sobre el mismo.
Las resoluciones interlocutorias son aquellas decisiones judiciales que no ponen fin al proceso penal ni resuelven recursos interpuestos frente a resoluciones definitivas. Se trata de resoluciones judiciales que se producen durante el transcurso del procedimiento y que no tienen carácter definitivo. No ponen fin al proceso, sino que abordan asuntos intermedios o provisionales que surgen durante el desarrollo del mismo, por ejemplo, un auto acordando la prisión provisional. El procedimiento que regula la forma en la que es posible recurrir las resoluciones interlocutorias difiere según se trate del procedimiento ordinario, que serían los artículos 217 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o del procedimiento abreviado, artículos 766 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los autos definitivos son aquellos autos que impiden la continuación del proceso y por tanto ponen fin al mismo. Si bien estos autos son recurribles en apelación, posteriormente cuando adquieran firmeza desplegarán efecto de cosa juzgada. Ejemplo de estos es el auto de sobreseimiento libre, mediante el cual termina el proceso penal sin llegar a la fase de juicio oral, y una vez que éste adquiere firmeza se equipara a una sentencia penal absolutoria. Cuando se dirige contra una sentencia, el recurso de apelación se concibe como una segunda instancia. En la práctica profesional debemos conocer que existen distintos sistemas de apelación, por lo que por una parte es posible encontrar sistemas de apelación plena, que suponen una revisión total de la sentencia mediante la realización de un nuevo juicio con una nueva práctica de pruebas. Estos sistemas representan una instancia distinta más que una segunda instancia. Y por otra parte existen sistemas de apelación limitada, siendo este el vigente en nuestro ordenamiento, donde la práctica de nuevas pruebas se encuentra restringida. Se trata de hacer posible una revisión de la valoración de la prueba realizada por el juez o tribunal de primera instancia. Este último es criticado porque el tribunal de segunda instancia decide sobre una prueba que no ha practicado, siendo cuestionada su capacidad para poder interpretarla. Por ejemplo, en el juicio oral, el juez o tribunal tiene la potestad de hacer preguntas y escuchar la respuesta de los testigos, pero en segunda instancia el tribunal solo se sirve de lo reflejado en el procedimiento de forma escrita y o de la grabación de la vista. Cuando estudiamos el principio de inmediación, resaltamos que nuestro ordenamiento jurídico incurría en este defecto, cuestión subsanada por la Ley 41 de 2015 de 5 de octubre. Actualmente, en aplicación plena de dicho principio, la fase de apelación se ve alcanzada y por ello las pruebas de carácter personal que se estimen necesarias dan lugar a una nueva vista ante el órgano de segunda instancia. El artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en el escrito de formalización del recurso se expondrán ordenadamente las alegaciones dirigidas a impugnar la resolución. En tal sentido, se expresarán la razón o razones por las cuales se considera que la sentencia debe ser revisada en base a quebrantamiento de las normas y garantías procesales. Esta situación se produce, por ejemplo, cuando una prueba solicitada en tiempo y forma por el recurrente ha sido indebidamente denegada, o cuando, habiendo sido admitida ésta, no ha sido finalmente practicada por causas imputables al órgano judicial. Es importante conocer que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado que la situación de indefensión padecida por el quebrantamiento ha de ocasionar un perjuicio real y efectivo en el proceso, por lo que el recurrente no solo deberá identificar la norma o garantía vulnerada, sino también determinar cómo ha afectado su situación en el proceso. Sentencia del Tribunal Constitucional 5 del 2004 de 16 de enero. Error en la apreciación de las pruebas. En este aspecto tenemos que saber que, exceptuando las pruebas anticipadas o preconstituidas para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, las pruebas que obren en su contra deben haber sido practicadas conforme a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Es decir, que las pruebas, para ser válidas, han de practicarse en el marco de un juicio oral y público, en el que todas las partes hayan tenido la oportunidad de someterlas a contradicción ante el juez o tribunal que dictará sentencia. Infracción de normas del ordenamiento jurídico. Este supuesto implica la alegación de la existencia de error en la aplicación de una norma o normas del ordenamiento jurídico por parte del juez o tribunal acuo. Resulta relevante destacar que lo que se pretende es discutir si el órgano judicial cuya sentencia se recurre ha aplicado correctamente la ley, pero será requisito para su estimación que el planteamiento no altere, suprima o añada hechos probados contenidos en la sentencia. A menudo se plantea el interrogante de si ante la oportunidad de recurrir una decisión judicial es posible presentar una prueba que el recurrente considera vital para que el Tribunal Superior modifique lo dispuesto por el instructor o el juzgador.
La regla general es que la prueba se practica en el acto del juicio oral y solo lo resuelto a la vista de aquella por el órgano decisor puede ser objeto de apelación a examinarse en segunda instancia. Sin embargo, nuestra legislación procesal admite ciertas excepciones, permitiendo proponer en supuestos tasados prueba en la segunda instancia. En este aspecto debemos saber que la petición de prueba en segunda instancia se rige por lo dispuesto en el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Mediante dicho precepto, el legislador establece que en el mismo escrito de formalización el recurrente podrá pedir la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no les sean imputables. Resulta relevante conocer que la jurisprudencia considera que cuando la prueba ha sido inadmitida en última instancia, será necesario argumentar sobre la afectación al ejercicio de derecho de defensa que se ha producido. Serán valoradas su pertinencia, necesidad, la influencia que hubiera tenido en el juicio, las posibilidades de su realización y la trascendencia de su inadmisión. Sentencia del Tribunal Supremo 307-2019 de 12 de junio del 2019. La sentencia emitida por el órgano judicial de segunda instancia desplegará distintos efectos de acuerdo al motivo alegado al formular la apelación. Ante un recurso fundamentado en un quebrantamiento de las normas y garantías procesales, el tribunal que resuelve la apelación ordenará que el procedimiento se reponga hasta el momento procesal en el cual tuvo lugar dicho quebrantamiento, sin entrar en el fondo del asunto. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia y tampoco agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas. No obstante, la sentencia absolutoria o condenatoria podrá ser anulada y en tal caso se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. Por lo expuesto, en este caso, el órgano de segunda instancia no actúa como órgano de apelación, sino como órgano de impugnación. Y por último, ante la infracción de normas del ordenamiento jurídico, dado que dicha infracción se fundamenta en la norma material aplicable al caso enjuiciado, el órgano de apelación revocará la sentencia recurrida y procederá a dictar otra, esta vez aplicando correctamente la norma material.